Sí, buenos días, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y aprovechar la oportunidad de que el domingo pasado fue Día del Padre y hablamos de cómo ser padres que agradan a Dios. Hoy tenemos un tema también muy importante que es padres responsables. ¿Quiénes son padres responsables? ¿Qué es lo que debe hacer un padre responsable? Hay muchas familias que carecen de padres responsables. Hay mujeres o madres solteras que la hacen de padre y madre y son más responsables muchas veces que los padres mismos. Vamos a orar para poder compartir esta palabra y que sea de edificación y bendición para todos. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, por este domingo 28 de junio del 2020, en que tu presencia está con cada uno de nosotros y nos quieres enseñar más de tu palabra. Queremos, Señor, poner nuestros corazones como un libro abierto para ti, para que tu precioso Espíritu Santo escriba las palabras tuyas, Señor, en nuestros corazones y nos ayude a llevarlas a cabo según tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, pues este tema que continúa, ¿verdad? Del tema anterior de padres que agradan a Dios, ahora vamos a hablar de padres responsables. Bueno, para eso voy a hablar un poquito de estadísticas. ¿Por qué es tan importante este tema? En los periódicos salió que desde el 22 de enero del 2014 fue ejecutado otro mexicano llamado Edgar Tamayo Arias en Huntsville, Texas, en 17 minutos después de la inyección letal que le pusieron. Son aproximadamente 1,386 ejecutados desde el año de 1976 hasta el 2015, en que se hicieron estas estadísticas. Según Amnistía Internacional, desde 1977 hasta el 2015, más de 1,400 personas han perdido la vida a manos del Estado en la Unión Americana. Al menos 100 de estas personas padecían enfermedades o problemas mentales graves antes de los delitos por los que fueron condenados a muerte en el momento de su ejecución. Un programa de televisión en la Unión Americana acerca de la vida en California, donde hay personas encarceladas y condenadas a cadena perpetua, otros condenados a morir por gas o inyección letal, y que tienen desde 1962 apelando a no morir por lo que hicieron. El resultado del por qué estas personas están solas y condenadas a morir violentamente es porque no tuvieron un padre responsable en su familia. Y al hablar de padres no nada más me refiero al varón, sino también a la madre. Pero como la Biblia dice que somos cabeza, los padres somos cabeza, y con quien Dios va a pedir cuentas por los actos de nosotros personalmente, de nuestra familia, por lo que hicimos y por lo que no hicimos, pues es al varón. Se requiere de padres responsables para que la familia de hoy pueda funcionar adecuadamente y pueda formar hijos maduros y bien preparados. De hecho, cuando los padres están realizando el rol que les toca a cada uno de ellos y llevan a cabo bien a crecer a toda la familia, se le llama un matrimonio funcional. Cuando el padre o la madre no están funcionando adecuadamente en su rol de padres, se le llama un matrimonio disfuncional. En la sociedad actualmente, de cada 10 matrimonios que llegan a contraer nupcias, pues el 80% llegan a ser disfuncionales. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que los educara adecuadamente con principios morales y principios cristianos o bíblicos o espirituales para que pudieran enderezar su vida y su manera de vivir. Dios Padre es el prototipo perfecto, es el ejemplo para enseñarnos a los padres terrenales, nosotros los humanos, a cómo comportarnos para educar, para proteger, para orientar, dirigir y animar a nuestros hijos y a nuestra esposa. En Juan 8, versículo 23 al 30,
Jesús dijo algo que todos deberíamos de aprender. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, estaba hablando acerca de la muerte de Jesús, vista como su exaltación. Dice, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al hablar Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces, Jesucristo nos está poniendo el ejemplo de que todo lo que Él hizo fue lo que aprendió del Padre. Lo que vio y lo que le enseñó el Padre es lo que está enseñando a sus discípulos. Y aquí lo dice claramente, no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Tanto hablar como actuar, todo Jesucristo lo aprendió del Padre. Por eso todas las mañanas Jesucristo se apartaba para orar a solas, para recibir instrucciones del Padre de lo que debería de hacer ese día. Y una vez terminada su tiempo de oración y relación con el Padre, entonces empezaba a poner en práctica todas las cosas que el Padre le decía que tenía que hacer. En Génesis 4, 13 al 12, narra una historia muy importante acerca de Caín y Abel. Caín y Abel son los hijos consanguíneos de Adán y Eva, los primeros hijos. Y sucedió un problema ahí porque uno de ellos ofrecía mejor ofrenda que el otro y uno de ellos se puso celoso y actuó de una forma inadecuada. Dice así, en la Biblia está esta narración de que Caín, cuando el padre le dijo que por qué su corazón estaba desanimado y había asesinado a su hermano Abel porque ofrecía mejor ofrenda o sacrificio a Dios. Y cuando el padre venía, tomaba la ofrenda de Abel, pero la de Caín no la tomaba en cuenta porque Caín daba de lo que le sobraba y Abel daba de lo mejor. Entonces, cuando confrontó Dios a Caín, Caín dijo estas cosas cuando asesinó a su hermano. Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama desde la tierra por una respuesta. Y Caín dijo, ¿qué acaso yo soy guarda de mi hermano? Muchos pastores han predicado de esto diciendo que sí, que Caín debió haber sido guarda de su hermano. El hermano mayor debe ser el que cuida y protege al hermano menor. Pero déjenme decirles que quien es el responsable directo de esta acción de Caín por asesinar a Abel no es Caín, no es el hermano mayor, sino Adán, que no le enseñó a Caín el temor a Dios y el amor a su prójimo. Tampoco enseñó a Caín lo que era la ofrenda agradable al Señor, como lo que Abel hacía. Y Adán los dejó que crecieran libres, haciendo lo que ellos quisieran. Y nuestra gran responsabilidad como padres es saber educar y formar a nuestros hijos, sobre todo en el área del carácter. Darles principios morales y bíblicos para que ellos puedan ser personas de bien. Versículos en la Biblia, vamos a mencionar algunos versículos en la Biblia que hablan acerca de la responsabilidad de los padres. Están los siguientes: Deuteronomio 6 del 4 al 9, Deuteronomio 4:1, Juan 6:45, Juan 8:28, Juan 14:26. Vamos a empezar con el primero, Deuteronomio 6 del 4 al 9. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí estaba Dios, el Señor, el Padre Celestial, hablándole al pueblo de Israel
que el más grande mandamiento de todos es este primero. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ese amor al Señor y también ese temor a Dios no es tenerle pánico, no es tener miedo en el sentido de estar nervioso, sino es de tenerle respeto, de honrarlo como se merece. Y dice que este amor y temor o respeto a Dios, dice, estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino cuando los lleves a la escuela. Al acostarte se las enseñarás y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Eso es la Biblia. Y estarán como frontales en tus ojos. Eso es que las memorices y las escribirás en los postes de tu casa y también en tus puertas. Muchos de nosotros, personas que ya tenemos cierta edad en el cristianismo, tenemos en nuestras casas cuadros donde hay versículos bíblicos. Por ejemplo, yo en mi casa tengo cuadros con luz, que en la noche que lo aprendemos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y viene la cita bíblica. Otro versículo bien importante que enseñamos ahí es este primer mandamiento, y hay muchos más que tenemos en nuestros cuartos, ¿verdad? En nuestra sala, en nuestro comedor y en otras áreas de la casa, para que las recordemos y para que las pongamos en práctica. Entonces es una manera de enseñarle a nuestros hijos lo que la palabra de Dios dice y que no se les olvide, porque algún día la tendrán ellos que poner en práctica con sus propias familias que formen. ¿Ok? Deuteronomio 4, 1 y 2 dice, ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. O sea, aquí le está hablando al pueblo de Israel y nosotros somos el Israel espiritual. Dice, oye, familia García, familia Ramos, etcétera, los estatutos y los decretos que yo os enseño. ¿Para que los qué? Para que los ejecutéis, es decir, para que los pongas en práctica. Y dice aquí cuando los ejecutéis, dice, y viváis. O sea que si nosotros ponemos en práctica la palabra, aquí dice que la práctica de esta palabra, el vivir una vida recta, una vida íntegra, que es lo que nos enseña la palabra de Dios, dice, nos va a enseñar y nos va a dar la oportunidad de vivir. Y dice, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, tu Dios, te da. O sea, para que puedas tener, ¿verdad?, tu lugar donde trabajas, tus posesiones, las puedas tener bien y Dios bendiga tu vida. Eso es bien importante. Y eso se lo deben de aprender los padres y poder enseñarlos a los hijos y también a los amigos, a las personas que nos rodean, para que podamos enseñarles a ellos la manera como nosotros vivimos la vida cristiana. Juan 6:45 dice, escribo esto en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él viene a mí, dice Jesucristo. Entonces la Biblia dice que escrito está en los profetas que todos serán enseñados por Dios. O sea, hay una edad en que ya tenemos suficiente conciencia, podemos decir de los 14 años para adelante ya tenemos conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Y dice que somos enseñados directamente por Dios. Ya sabemos leer, ya sabemos escribir y ya nos podemos reunir en un grupo cristiano donde un pastor de jóvenes o un líder de jóvenes nos pueda instruir la palabra de Dios. Y dice que cuando nos enseñan ahí, nos llevamos esa enseñanza a nuestra casa
y la empezamos a meditar y empezamos a ser enseñados por Dios de una forma directa. Y dice que todo aquel que oye al Padre, o oye las palabras del Padre en la Biblia, dice, aprende de Él y viene a mí, dice Jesucristo. Juan 8:28 al 30 dice así, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre acerca de la muerte de Jesús, vista como exaltación, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y al hablar Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Con esa palabra iniciamos y vemos que es una gran verdad. ¿Sí? Que realmente Jesucristo nos enseña que todo lo que Él nos enseña en su palabra, le enseñó a los discípulos, las parábolas y todo eso, lo aprendió del Padre, lo escuchó del Padre y lo enseñó a sus discípulos. ¿Para qué? Para formar sus vidas, sus caracteres. Recuerden que estas personas ya eran adultas cuando iniciaron la vida cristiana con Jesús, siendo discípulos de Él, ya eran adultos. Y nosotros tenemos la gran ventaja de que podemos enseñar esta palabra a nuestros hijos. Hay un versículo bíblico que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Es una gran promesa. Si educamos a nuestros hijos con la palabra de Dios, con principios bíblicos, espirituales y morales, nuestros hijos van a crecer y van a ser hombres y mujeres de bien. Juan 14:26 dice así, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea, aquí nos dice la Biblia que el Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre va a enviar en su nombre, dice, nos enseñará todas las cosas. Y no solamente nos enseñará, sino que también nos recordará aquello que ya hemos oído o hemos visto. ¿Para qué? Para que podamos poner en práctica lo que ya una vez nos dijeron nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros hermanos en Cristo, lo que dice la palabra de Dios para que la podamos poner en práctica y podamos vivir vidas exitosas. Cuando vemos que hay este tipo de problemas y que las estadísticas nos mencionan que muchas de esas personas que fueron ejecutadas o que están condenadas a cadena perpetua fue porque no tuvieron un padre responsable, alguien que los educara y les enseñara, ¿verdad?, principios morales y espirituales y bíblicos. Pues la solución está en lo siguiente. Número 1, en dejar de vivir para sí mismos y empezar a vivir para los demás, es decir, para tu familia. Enseñar a los padres a no ser egocéntricos, ¿sí? Cuando una persona no conoce a Cristo, no está redimido, no está lavado con la sangre de Jesús, o sea, no ha aceptado a Cristo en su corazón, no ha cambiado su vida, pues es una persona, cuando antes de conocer a Cristo, éramos personas egocéntricas. ¿Qué significa esto? Significa que lo más importante era uno, después yo y al último yo. Entonces, eso es vivir una vida egocéntrica. Cuando venimos a Cristo, Dios nos enseña que la vida que debemos de vivir cuando ya llegamos a ser padres es que ya no debemos de vivir para sí mismos, sino debemos de vivir primeramente para aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, número 1, para vivir para Cristo, y número 2, vivir para hacer bendición para nuestras familias y para nuestro prójimo. Entonces es bien importante enseñar a los padres a no ser egocéntricos. Número 2, tener una mejor relación con Cristo para aprender a ser como Él. De hecho, Él es el ejemplo perfecto para nosotros poder imitarlo en todo lo que Él hizo aquí humanamente, cuando Él se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Biblia. Todo lo que Él hizo y todas sus enseñanzas son para que nosotros podamos imitar, ¿verdad?, su actitud y su conducta y podamos ser bendición para los demás. ¿Ok? Número 3, poner en práctica lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo tratar a los hijos y de nuestras responsabilidades. Número 4,
Ahí en el 3 dice, inciso A, responsabilidades para con la esposa, para con los hijos, para con la iglesia y para con la sociedad. Eso es muy importante, porque cuando ponemos en práctica la Biblia nos enseña cómo ser responsable en estas 4 áreas. Número 4, poner tu fe en acción. Fe es tener la convicción de lo que se espera, tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe no es una fe pasiva, es una fe que se pone en acción. Cuando creemos en Dios, también hay que creerle a Dios lo que Él dice en su palabra. Y la fe que tenemos en Jesucristo y los principios bíblicos que nos enseña, los tenemos que poner en acción para poder ser personas de bien y de bendición. Aquí puse en un asterisco, es más fácil romper un compromiso que cumplirlo. Esa es una gran verdad. Es más fácil tirar la toalla que ser personas responsables. Es más fácil romper una promesa que llevarla a cabo también. Pero Dios no se agrada de aquellas personas que prometen y no cumplen. Entonces, vamos a ver el primer punto, que es responsabilidad del padre con los hijos. O sea, vamos a ver el tercer punto que dice, poner en práctica lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo tratar a los hijos y de nuestras responsabilidades. Inciso A, responsabilidades para con los hijos. El B dice responsabilidades para con los hijos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y dice, debemos de tener amor incondicional para con nuestros hijos. Enseñe a sus hijos valores como aprecio, respeto, gratitud, diligencia, honestidad, humildad, integridad, etc. Enséñele disciplina razonable a sus hijos. 3. Edifique la autoimagen de sus hijos y enseñe a su hijo del Dios vivo. Todos estos puntos son bien importantes y son responsabilidades del padre para con los hijos. Vamos a ver amor incondicional. Debemos de tener amor incondicional para con nuestros hijos. Hay 2 clases de amor. Bueno, hay varias clases de amor, ¿verdad? Hay el amor fraternal, el amor filus, el amor ágape, el amor eros, ¿sí? Y aquí hablamos de 2 clases diferentes, el amor condicional y el amor incondicional. El amor condicional es de, si tú me das algo, pues yo te voy a amar más. Y el incondicional, pues aunque llegues a tener un error, una caída, yo como quiera, de todas maneras te amo. Ese es el amor incondicional que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Dicen que las enfermedades psiquiátricas son por la falta de 2 necesidades básicas: la necesidad de amar y la necesidad de ser amado. El amor no es amor hasta que sea expresado por palabras, acciones y actitudes. Ningún hijo es demasiado grande para darle un abrazo y decirle te amo o te quiero, hijo. Y amar a los hijos implica darles tiempo, estar dispuesto a escucharle, involucrarse en su vida, jugar con él y tener interés en sus actividades. Punto número 2. Enseña a su hijo valores como aprecio, respeto, gratitud, diligencia, honestidad, integridad y humildad, etc. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Lo que uno inculca a sus hijos durante sus años de formación se le quedará grabado para toda la vida. Mire, el área psicológica del niño, que es desde que nace hasta los 7 años, es bien importante poder influenciar en ellos. Es el tiempo importante para educarlos, para enseñarle valores, para enseñarle actitudes muy importantes como las de aprecio, respeto, gratitud, diligencia, honestidad, humildad e integridad. Es el momento desde que nace hasta los 7 años. Ese es el área en que madura el área psicológica del niño. Después de los 7 años, si tú no lo educaste, vas a tener alguna dificultad o mucha dificultad para poderlos educar. Si tú en esos 7 años lo educaste bien con la palabra de Dios, con el temor de Dios y el amor de Dios, ese niño, cuando fuere grande, no se va a apartar del Señor.
Y lo dice aquí Proverbios 22, 6. Los niños aprenden por el ejemplo, eso es muy importante, mucho más rápido que por las palabras. Así que ponga en práctica lo que usted quiere transmitir a su hijo. Por ejemplo, si una persona fuma y cuando ve a su hijo de 14 años empezar a fumar y lo regaña y le dice, ¿por qué estás fumando? No debes de fumar, eso hace daño. Sí, papá, pues tú dices que no fume yo, pero tú no dejas de fumar tampoco. Entonces, se predica o se enseña, se instruye al niño y al joven con el ejemplo. Tu testimonio, tu manera de vivir es la mejor manera en que tú puedes escribir en el corazón de tu hijo lo que tú estás haciendo para bendecirlo a él y corregirlo. Siguiente punto, dé disciplina razonable a su hijo. O sea, usted va a corregir a su hijo cuando esa persona se salga por la tangente y haga alguna cosa que no es agradable, que perjudique a él mismo y a su familia. Usted lo va a disciplinar, pero la manera de disciplinarlo, la palabra nos enseña, es con amor. Cuando usted esté enojado, no trate de disciplinar a su hijo, porque lejos de corregirlo, lo va a destruir. ¿Qué dice Proverbios 22:15? Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí? O sea, la vara es la disciplina, va a corregir al muchacho cuando la necedad entre a su corazón. Entonces usted va a usar la vara, y la vara no es golpearlo, no es agarrar una regla y pegarle, no es unos cintarazos. No, la vara de la corrección es la palabra de Dios. Usted le va a decir, mire hijo, aquí dice la palabra esto, y usted está mal en eso porque aquí dice que lo que usted hizo está mal. Así es que pídele perdón a Dios, pídele perdón a la persona que ofendió y continúa adelante. Esa es la vara de la corrección, no es golpearlo. Proverbios 13:24 dice, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama lo corrige a tiempo. ¿Sí? Castigar en el Señor no es, ¿verdad?, golpearlo, frustrarlo, dejarlo de que salga de su cuarto o de su casa a los grupos de jóvenes en los que se reúne. No. El castigo es decirle, ¿sabes qué? Ves 3 horas de televisión al día, pues por lo que hiciste vas a estudiar más. Si sacaste mal una materia, vas a estudiar más y vas a ver la televisión media hora. Esos son los castigos. Le duele más a un joven que lo quites de lo que le gusta por un tiempo a que lo encierres en su cuarto o lo lastimes. La disciplina debe ser aplicada en amor y no cuando su enojo está fuera de control. Eso ya lo habíamos comentado. Usted debe corregir a sus hijos en amor y no cuando esté enojado, porque lo puede destruir o lastimar. Otro punto es bien importante, es edifique su autoimagen. Usted debe de edificar la imagen de su hijo. Tiene que decirle que él es una persona muy apuesta, que es una persona inteligente, que es una persona, un joven dedicado y un joven consagrado a Dios, ¿sí? Y no cuando cometa un error le diga con palabras destructivas, usted o tú eres un tonto, eres un necio, si sigues así no vas a ser una persona de éxito. O sea, no lo condene ni lo llegue a etiquetar, ¿sí? Porque esas palabras se quedan muy grabadas en la mente y en el corazón del joven, y cuando es grande llega a tener problemas y frustraciones muy grandes, porque usted le dijo que no iba a ser bueno para ser profesionista o para trabajar, y que seguro no va a ser una persona de éxito, y pues esas palabras se quedan grabadas en el corazón del joven y pueden ser muy frustrantes y muy destructivas. Tú puedes decirle a tu hijo, tú eres una persona especial, eres inteligente, Dios tiene un maravilloso plan para tu vida, y no decirle palabras que lo destruyen o que lo lleguen a frustrar.
Un misionero visitó a 150 cárceles en 8 años y entrevistó a miles de reos. Y él en sus estadísticas puso que el 95% dijeron que su papá siempre les decía que llegarían a ser un criminal y pues por eso estamos aquí en la cárcel. ¿Ve cómo las palabras destruyen? En lugar de dar algo que edifique y que motive al joven, que edifique su autoimagen, muchos padres que no tienen paciencia ni tolerancia ni carácter destruyen con palabras a su hijo. Yo he tenido muchas experiencias en las iglesias que he estado cuando yo he vivido en Monterrey, en México, en Miami, en Texas, en Los Ángeles y aquí en Mazatlán. Y en Sao Paulo, Brasil. He estado conviviendo con mucha gente y me he dado cuenta, ¿verdad?, de que muchos padres tienen poca tolerancia para poder guiar y educar a sus hijos y prefieren salirse por la tangente y no ser responsables para con sus hijos, para educarlos y guiarlos por el mejor camino. Otras familias se han sido muy dedicados y han podido sacar y realizar actos bien importantes en sus hijos y los han sacado muchas veces de la situación deprimente y la dificultad que tienen algunos jóvenes cuando llegan a frustrarse. ¿Ok? Enséñele a su hijo del Dios vivo. Eso es bien importante. Usted tiene que enseñarle de Dios. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Quién es el Espíritu Santo para usted? ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué puede hacer usted para ser una persona exitosa? Usted puede enseñarle muchas cosas del Dios vivo y de su palabra en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 11, 18 al 20 dice: por tanto, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, las ataréis como una señal en vuestra mano y serán como insignias entre vuestros ojos. Las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Uy, qué importante, ¿verdad? Que nos enseña que debemos de enseñar a nuestro hijo del Dios vivo. ¿Qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada? Salmo 34, 7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tiene que enseñarle que su Dios también, aparte de ser un Dios de orden, de amor, de poder, es también un Dios que protege. Responsabilidades del padre para con la esposa, solamente así rapidito. Debe ser usted cabeza de la mujer, debe ser el líder espiritual o cabeza de su hogar y de su esposa. Debe amar a su esposa, debe proveer para su esposa y debe proteger a su esposa e hijos. La Biblia dice que si un varón de Dios, que si una persona que es cabeza del hogar no provee para los de su familia, dice, es peor que un incrédulo. Responsabilidades del padre para con la iglesia. Debe de asistir y participar en los servicios de la iglesia. Bueno, ahorita están suspendidas las reuniones dentro de los templos. Me acabo de enterar ahí en el internet que ya una iglesia muy conocida aquí de Mazatlán ya va a abrir sus servicios. Va a ser 2 servicios en la Germán Evers y un servicio en su templo. Y pues de verdad para mí es mucho riesgo. Yo soy una persona científica, soy una persona que estudió la carrera de medicina y es bien importante que sepamos que no es el tiempo para poder hacer las reuniones presenciales, porque alguna de las personas que no tiene síntomas y tiene ese tipo de virus puede contagiar a muchas personas que sin deberla ni temerla puedan llegar a morir por ese contagio, por esa enfermedad. Entonces, cuando venga el tiempo de asistir y participar en los servicios de la iglesia, debe de participar el padre y su familia. Deben de ser buen ejemplo de los creyentes. Eso viene en 1 de Timoteo 4:11.
Debe ser responsable de cubrir las necesidades espirituales de su familia. El padre tiene que ser responsable de cubrir la necesidad espiritual de su familia. Tiene que hablar con ellos, tiene que compartirles su palabra, tiene que orar por ellos y tiene que enseñarles qué es lo mejor para sus vidas. Hay otro punto que es la responsabilidad del padre para con la sociedad. Dice ser responsables para con su trabajo, número 1. Número 2, ser una persona de buen testimonio para los creyentes, no un fanático religioso. Miren, este punto es bien importante que usted sepa que cuando usted esté trabajando en su trabajo secular, el tiempo que tiene destinado para trabajar es para trabajar, ¿sí? No le robe a su patrón estando jugando con su celular, estando oyendo música, estando distraído cuando debe de estar en el trabajo. Entonces, una persona que es buen testimonio para los creyentes en su trabajo es que usted va a hablar del Dios vivo fuera del horario de su trabajo. No le va a robar a su patrón por predicar, porque muchas personas han estado aprovechando el tiempo para que se vaya más rápido su día de labor o de trabajo, enseñándoles y compartiendo la palabra de Dios y son mal testimonio porque no están haciendo el trabajo que deberían de hacer por estar predicando la palabra. La palabra, hay tiempo, hay lugar y hay tiempo y personas, ¿verdad?, que se les pueda predicar, compartir la palabra fuera del horario de trabajo. No sea un fanático, no sea un religioso que dé mal testimonio de lo que es un cristiano y haga cosas buenas que parezcan malas, ¿sí? Un cristiano no debe de robar el tiempo a su patrón. Debe de aprovecharlo para trabajar y ser productivo para ayudar a que ese trabajo o ese lugar o esa empresa sea exitosa. Someterse a las autoridades es bien importante. Es la responsabilidad del padre para con la sociedad. Someterse a sus autoridades. Evangelizar con el ejemplo y fuera del horario de trabajo. Es lo que estábamos comentando hace rato. Orar e interceder por sus compañeros de trabajo y sus jefes. Usted va en su casa a orar e interceder por ellos. De esa manera, siendo responsables para con nuestros hijos, responsables para con nuestra esposa, padres responsables para con la sociedad y padres responsables para con la iglesia, es vivir una vida de éxito. Todo lo que usted haga, dice la Biblia, que lo que usted haga con sus manos, Dios lo va a bendecir. La obra de sus manos, ya sea en el trabajo y fuera del trabajo, cuando comparta la palabra y ore por su gente, las manos que van a trabajar para el Señor van a ser de bendición y Dios va a hacer que su vida sea un éxito y usted pueda vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, que su vida debe ser próspera. En Juan 3:2, en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios, que seamos personas prósperas, personas de bendición, donde quiera que estemos. Y no solamente en el área del trabajo, sino también físicamente, también mentalmente y por último, financieramente. Pero ¿dónde comienza la bendición y la edificación? En el alma. Cuando usted se llene su alma de la palabra de Dios, de oración, de unción de Dios, usted va a ser una persona exitosa y próspera. Dios le bendiga y damos gracias a Dios por esta palabra que Dios nos dio para seguir con lo del mes del Padre. La semana pasada oramos por los padres, ¿verdad? Que fue el Día del Padre, y ahora seguimos con este tema para que recordemos que la cabeza del hogar es el padre y que Dios quiere usar esas cabezas de hogar para bendición de sus familias, de la iglesia, de la sociedad y de sus hijos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por todas tus bendiciones. Pedimos que tu palabra sea de edificación y de bendición para las personas de fe, porque la palabra, la Biblia, fue escrita para los creyentes. También dice la Biblia para los santos de Dios. ¿Quién es un santo de Dios? Es aquella persona que ha sido separada para el Señor. Eso significa ser santo.
Padre, en el nombre de Jesús, para los santos, para los creyentes, para tus hijos, para tus siervos, Señor, sea esta palabra de edificación y de bendición, y que podamos ser personas responsables, padres responsables, que podamos bendecir, edificar, proteger, amar y prosperar a nuestras familias, a la sociedad, a la iglesia y a los hijos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos con tu palabra y ayúdanos a aplicarla y ponerla en práctica. Así como dice tu palabra, que a cierta edad todos seremos enseñados por Dios. Señor, los que ya estamos conscientes de que tú lo puedes hacer y lo estás haciendo, síguelo haciendo y sigue bendiciendo nuestras vidas con tu palabra. Bendecimos y alabamos tu nombre y le damos gracias a ti, Señor, y a toda la familia representada en el Centro Cristiano Maranata. Pedimos que abras la ventana de los cielos y derrames tu bendición sobre ellos. Derrama bendición, sanidad, protección, provisión y éxito, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, y Dios les bendiga. Y nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Bye.